Buenos días, año 2026, a todos nuestros radioescuchas. Dios los bendiga en este nuevo año, que el Todopoderoso nos ilumine para que mantengamos la salud y que nuestros proyectos y deseos se los puedan realizar en este año 2026. Bienvenido a su espacio, Gerencia en Acción. Hoy haremos un resumen de la panorámica de lo que nosotros produjimos durante el año 2025 y lo que también la Fundación Gerencia en Acción realizó durante el año. Nosotros tenemos que darle gracias a los colaboradores, Centro de Diagnóstico Osaba, que es un centro de diagnóstico ubicado en la provincia de Barahona, donde se realizan resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, Hunter, sonografías y consultas especializadas. Para agendar su cita en el 829-247-3592. Osaba, cuidas tu salud. Agua Buena, la mejor agua de Asua y toda la región sur del país. El Mesón Suizo, el mejor restaurante de Asua y toda la región sur del país. Calle 19 de marzo, esquina 16 de agosto, provincia de Asua. Y su teléfono es el 809-521-9821 para brindarle toda su atención. Está allí Nancy, familia y su equipo. Peguero González y Asociados, auditores, consultores y contadores en impuestos y todo lo que usted necesite para organizar su empresa o negocio en el 829-830-1688 y en el 809-237-2324. Mercedes Landro y Asociados, pisos y estampados y pulidos, de todo en concreto. Llame al 809-879-4222, servicio en todo el país. Hotel Suite El Ancla, en Barahona, calle Los Maestros número 1, entrando frente a la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas en Barahona. Ya contacte al 829-318-9431. También nosotros durante el año 2025 tuvimos el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, que es la sectorial a la cual nosotros estamos inscritos, y desde ese ministerio, con la Presidencia de la República, a través del Centro Nacional de Fomento a las Organizaciones sin fines de lucro, pues nos apoyaron durante el año 2025 y le damos también las gracias correspondientes. Pero el equipo que está aquí cada sábado con ustedes, Wanda Carrasco, Samuel Leguén, Nelson de la Rosa, Wendy Espinosa y Ramón Peguero, que son sus conductores, con una producción de Wanda Carrasco y su equipo, pues les traemos todos los sábados esta panorámica de lo que acontece en términos económicos para beneficio de los MIPYMES. También en este año nosotros tenemos que agradecer a la gobernación del Pedernales y así como al ayuntamiento de Bauruco, que en esas dos instituciones recibimos su apoyo solidario para realizar 2 talleres que realizamos en marzo de 2025 y en agosto del 2025 respectivamente. Y qué decir de Tita, la señora Tita, de la jefa de las organizaciones de mujeres en Pedernales, licenciado Félix Rosado, un enlace importante que tenemos en Bauruco, de Yocasta de la Cruz, y licenciada Yamel Sánchez de Pedernales también, Nelson de la Rosa, que es nuestro coordinador de siempre, y Johansen, el director de la emisora, que siempre nos dispensan un trato afable para todos. Y qué decir del presidente fundador de la Fundación de la Rosa, que es la que gerentea esta emisora, Expreso 104.7, el señor Nelson de la Rosa. Es decir, todos en equipo estamos realizando un trabajo para que ustedes se sientan con la información necesaria en cada momento.
En el primer trimestre de este año, nosotros, digamos, del 2025, enero, febrero, marzo, iniciamos con una entrevista con Carlos Revilla, ejecutivo de negocios de la empresa Factura Dominicana, y conversamos sobre la facturación electrónica, que todavía estamos en ese proceso, y exhortamos a todos aquellos MIPYMES que todavía no han hecho el inicio de su proceso que lo hagan, porque es una disposición legal. También hablamos en la cápsula de negocios que la actividad de negocio empresarial no es una tarea fácil. Lo que hacen son personas que con acciones determinantes que indiscutiblemente tienen una disciplina y una acción superior, y por eso hacen negocios. También en ese trimestre hablamos sobre la Dirección General de Impuestos Internos, que comenzó a publicar en su portal el listado de contribuyentes y responsables solidarios con deudas, con sentencias firmes. Cualquiera nos quisiera tener en ese listado. En ese sentido también hablamos que los MIPYMES de la provincia de Pedernales estaban esperando en ese trimestre, digamos, tener mayor participación en lo que eran los cruceros en la provincia de Pedernales, en Cabo Rojo, y que gracias a Dios al final del año pues esa situación evidentemente ha cambiado. Vemos que MIPYMES ya al final del año 2025 estaban inmersos en el proceso de desarrollo el desarrollo turístico de Pedernales. El Ministerio de Economía decía en un informe y desarrollo, planteaba en ese trimestre que resalta la necesidad de implementar estrategias diferenciadas y focalizadas que fomenten el desarrollo económico sostenible para la formalización y promover empleos en territorio fronterizo. Eso fue un informe que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y nosotros lo dimos a conocer. También en nuestras cápsulas de negocios y opinión, hablamos de que la República Dominicana en los últimos años ha sido un importador neto de dólares norteamericanos debido a la gran cantidad de dominicanos que inmigran hacia otros mares, especialmente los Estados Unidos, y recibimos aproximadamente en el año 2024 unos 10.000 millones de dólares, lo que es una buena cifra. También decíamos en ese trimestre la presentación anual de las personas físicas, que en este año también, como todos los años, entre enero a marzo, fecha límite de 31 de marzo, las personas físicas deben hacer su declaración jurada, aquellas que tienen multiempleos o aquellos que hacen negocios independientes, y el 31 de marzo es su fecha límite. También informamos que en Cemento Progreso, un holding SL, pues adquirió las acciones y las acciones de negocios de Cemex Dominicana. Entonces, en una operación importante que se dio en la industria del cemento. Otra información que dimos en ese trimestre fue que las bodegas y pequeñas empresas propietarias de dominicanos en Nueva York registraron una reducción en sus ingresos y empleados debido a la fortaleza que entró el presidente Donald Trump con el control migratorio. Eso evidentemente pues marcó un dato interesante en la vida cotidiana en los Estados Unidos, específicamente en los dominicanos que residen en esa gran urbe. También en este trimestre, enero, febrero, marzo, hablamos de contribuir a la economía circular. Es una alternativa sostenible y modelo lineal de producción, producir, usar y desechar. Este enfoque busca reducir el impacto ambiental al reutilizar, reciclar y reparar los productos y materiales en lugar de desecharlos. En ese trimestre, el Consejo Unificado de Empresas de Distribuidoras Eléctricas,
COET, dirigido por el señor Celso Marrancini, anunció la suspensión o cese de los apagones programados de 4 horas en todo el territorio nacional. En ese periodo de trimestre había una situación un tanto compleja en el sentido de que los apagones estaban siendo programados para quizás equilibrar la parte económica de las EDES. En ese trimestre, el Banco Central de la República Dominicana indica sobre la tasa de cambio lo siguiente, que en cuanto al tipo de cambio se espera una tasa de 63,48 por dólar al cierre del 2025, lo que representa una variación interanual de 3.52 impulsada por los sectores generadores de divisas, el entorno internacional y política monetaria y otros elementos que el Banco Central apuntaba en el primer trimestre del año 2025, que nosotros lo dimos a conocer, y en el año 2025 cerró la tasa de cambio aproximadamente entre 63.50 a 64, lo que la variación y las proyecciones del Banco Central se cumplieron. La Fundación Herencia en Acción siempre ha hecho un llamado a la atención cuando la tasa de cambio hace algunos elementos de ajustes hacia arriba, porque la economía dominicana es altamente dolarizada. En cuanto al Código de Trabajo, el pleno que revisó el Código de Trabajo en el Senado de la República, hizo algunos elementos de contradicciones con el caso de la cesantía. Todavía estamos discutiendo al cierre del 2025 esta situación del Código de Trabajo. El gobierno en este primer trimestre también anunció la conclusión de una operación de manejo de pasivos mediante la recompra voluntaria de bonos de vencimiento en el 2026 con un valor nominal de 2.382 millones de dólares. En un comunicado, Hacienda destacó que esta transacción refleja la confianza de los inversionistas en la gestión de deuda soberana del país. Todo eso ocurrió y nosotros lo dijimos en nuestro programa Gerencia en Acción. También hablamos de las zonas francas, donde visitamos el evento organizado por la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Manuchin Summer 2025, un evento pionero en el país que reunió los principales avances de la manufactura eléctrica y electrónica de las zonas francas dominicanas. En ese trimestre, la Asociación de Industria de la República Dominicana asegura que la industria dominicana fortalece el empleo formal, y eso es bueno, porque con empleos formales se fortalece la seguridad social, se fortalece la reducción de la pobreza, y eso es importante. También planteamos en ese trimestre que la cultura familiar empresarial, es decir, el secreto de las empresas familiares, es un elemento importante que lo publicó la revista Vida y Éxito, y que nosotros como pioneros en la región sur de un programa de corte económico dirigidos a los MIPYMES, pues estamos realmente dándole los elementos importantes del entorno, tanto nacional como internacional, que puedan fortalecer el accionar de los MIPYMES. También en una de nuestra opinión dijimos que como establecen los estudiosos, la cultura humana, que el éxito está relacionado a una serie de factores para hacer realidad sus sueños empresariales. Entre esos factores están el pensamiento positivo, la decisión de hacer lo que se piensa, la disciplina, la planificación de acción, entre otros elementos que favorecen conseguir las metas propuestas. También en el primer trimestre hablamos de la inteligencia artificial, cuál era la visión del año en tanto del 2025 en tanto a la inteligencia artificial, y que en cada momento estamos siendo
Muchos dicen que amenazas, otros decimos que son oportunidades de desarrollo, de interactuar con este modelo de negocios y este modelo de hacer las cosas, que es la aplicaciones de inteligencia artificial, que nosotros desde el sur debemos apostar a un uso intensivo de la tecnología para para avanzar en los procesos de desarrollo. Ya en marzo nosotros hicimos el taller de calidad en los procesos de bienes y servicios, que lo hicimos en la provincia de Bauruco. En ese tenor, la licenciada Jennifer Calderón estuvo con nosotros. Allí tuvimos un apoyo importante del ayuntamiento de Neiva y de su equipo de protocolo, y una serie de personas, y la Cámara de Comercio de Neiva también, pues nos hizo sentir bastante bien para este taller. Hablamos de la mujer. En el mundo que vivimos fue un principio de siglo un ente marginado, pero la mujer ha alcanzado unos elementos tan diversos que es prácticamente línea de negocios de consumo, línea de negocios haciendo ellas negocios, y línea de estudios en todas las universidades de la República Dominicana e internacionalmente. También hablamos del turismo que se inició en Barahona en este primer trimestre, en la terminal de cruceros del puerto de Barahona, que todavía está en construcción, y nosotros también lo planteamos por nuestro programa, así como el destacado y destacar que hicieron 60 mujeres a través del Ministerio de la Mujer, quienes las galardonaron. Los emprendedores, dijimos que la ley 688-16 crea el marco para que los emprendedores de la República Dominicana tengan los lineamientos generales en términos legales, cómo hacer sus negocios de emprendimiento. Y bajo ese esquema, el objeto de esa ley es la creación del marco regulatorio e institucional que fomente la cultura emprendedora y promueva la creación permanente de emprendimientos incorporados formalmente a la economía. Es bueno que, como nosotros decimos siempre, estas leyes hay que verla y ver cómo le sacamos el provecho adecuado. El Ministerio de Turismo también se hizo presente en el sur junto con otras instituciones dando capacitaciones, y Punta Catalina en ese primer trimestre también entregó 288 millones de dólares al Estado Dominicano producto de los beneficios que produjo. También hablamos y advertimos de los casos de estafas y fraudes, que tipo piramidales o tipo en las acciones de negocios que siempre se están desarrollando. Esto lo hicimos en este primer trimestre del año, y lo cual nos satisface sobremanera. Y le damos realmente las gracias también a los periódicos del Listín Diario, El Nuevo Diario, Diario Libre, El Dinero, la revista Vida y Éxito, y otros medios periodísticos de donde tomamos informaciones importantes para compartirlas y analizarlas con ustedes, que son nuestra razón de ser en este programa Gerencia en Acción. En el segundo trimestre, abril, mayo, junio, hablamos en nuestra opinión de los MIPYME y la inmigración, que el país conoce que los MIPYME agrícolas y de los construcción utilizan mano de obra extranjera, a pesar de que las leyes laborales indican que se debe emplear el 20% de personal extranjero y el 80% de personal dominicano. Es una realidad. El gobierno en algunos momentos ha hecho unos esfuerzos para la deportación, pero el elemento neutral de esto es atacar el origen de lo que es el área donde se emplean
y los empleadores, lamentablemente, que utilizan mano de obra extranjera sin regulación. Asimismo, hablamos de la competencia desleal, que eso lo cubre la 7, con carácter de poder público, que es promover y defender la competencia. Ahí hay un tema un tanto complejo. Muchos entienden que esa ley existe, hay muchos recursos que se invierten en ella. Sin embargo, se ve un tanto débil cuando empresas que todos conocemos tienen prácticamente un monopolio en comunicaciones, en licorería, en grandes cadenas comerciales. Es decir, que la competencia no se evidencia como debería ser. Hay que hacer un poquito más de esfuerzo para manejar eso. Hay unos elementos también en este segundo trimestre que se dio, que es los elementos de la inteligencia artificial, que fue un elemento predominante durante todo el año 2025, donde se planteaban procesos para optimizar su uso, como era la sinergia entre el trabajo humano y la inteligencia artificial, la existencia de riesgo de confidencialidad y la evolución de la inteligencia artificial en el futuro. También se habló del crecimiento de la economía norteamericana, del Producto Interno Bruto, que creció durante el año 2024 2.8. Vamos a ver cómo le va a la economía norteamericana durante el año 2025 con tantos frentes abiertos que ha tenido que tuvo durante el año 2025. Asimismo, la República Dominicana fue afectada con aranceles de un 10%, a pesar de ser un socio comercial, sin mayores reservas para los Estados Unidos. Nos aplicaron el 10% de arancel en forma indiscriminada en algunos productos. A mediados del 2025, entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre, pues nos dieron un alivio que lo redujeron en un 5%. Sin embargo, todavía ese 5% para la economía dominicana, para exportación de la economía dominicana, es un tanto fuerte. Aspiramos que Donald Trump entienda que los países latinoamericanos también somos americanos. En una de nuestras opiniones hablábamos de la solidaridad y entonces esa solidaridad se expresó en las personas que fallecieron en el Jet Set, un evento que se produjo en la madrugada del 7 de abril. Todavía tiene expediente judicial abierto. El Ministerio Público, no queremos decir, ¿verdad? Vamos a decir que sigue investigando. Sin embargo, en otros casos, como el caso de la niña de Santiago, que falleció en una piscina, pues el Ministerio Público actuó y sometió a personas por negligencia, por falta, por una serie de situaciones. Sin embargo, en el caso del Jet Set, al día de hoy, luego de haber pasado el año 2025, el Ministerio Público no ha hecho ningún nivel de sometimiento, sigue investigando, a pesar de que muchos dicen que hubo una situación muy compleja en el mantenimiento de esa edificación. Sin embargo, esperamos y esperemos las investigaciones del Ministerio Público sobre el caso del Jet Set, donde murieron muchos compueblanos jaineros, que nos dolió sobremanera. También nosotros hablamos de la cápsula de negocios, hablamos de la prevención de riesgos y seguridad industrial, que eso lo establece en la ley 147-02, donde hay una serie de articulados que obligan a las instituciones del Estado y al sector privado a tomar medidas de prevención de riesgo y de seguridad industrial. También en este segundo trimestre, abril, mayo, junio, hablamos sobre que los expertos piden regular la inteligencia artificial por su alto consumo energético. También el Banco Mundial
en ese segundo trimestre, planteó que todos los países empiecen a buscar acuerdos comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica. En ese primer trimestre, en ese segundo trimestre también, pues digamos que el CONET cumplió 62 años de su desarrollo en forma importante, y la informalidad tuvo también un elemento característico durante ese periodo, y nosotros aspiramos que se tomen políticas adecuadas, ya que tenemos leyes que reglamentan para que nuestros MIPYMES puedan ser regularizados en forma positiva. Ese es todo el andamiaje que nosotros vimos en el segundo trimestre, que compartimos con ustedes en los programas que hicimos en Gerencia en Acción. Pero eso no se pudo haber dado si no tenemos la participación de nuestros colaboradores, como el Centro de Diagnóstico Osaba, que tiene su oficina principal en Barahona, donde se realizan resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, Holter, sonografías y consultas especializadas. Haga su cita en el 829-247-3592. Osaba, cuida tu salud. Agua buena. Si habla de agua y es buena, usted debe pensar en agua buena, el agua de Asua y de toda la región sur del país. El Mesón Suizo, el mejor restaurante de Asua y toda la región sur, calle 19 de marzo, esquina 16 de agosto, provincia de Asua, y su teléfono es el 809-521-9821 para brindarle toda su atención. Allí está Nancy, familia y su equipo. Peguero González y Asociados, auditores, contadores y consultores sin impuestos. Contacte al 829-830-1688 o al 809-237-2324. Mercedes Landrón y Asociados, pisos y estampazos y pulidos. Contacte al ingeniero Alexis Mercedes en el 879-4222. Hotel Suite El Ancla en Barahona, calle Los Maestros número 1, entrando frente a la Escuela Vocacional de Barahona, y para sus reservaciones al 829-318-9431. Señores, también en el tercer trimestre tuvimos julio, agosto, septiembre, tuvimos el taller de comercio electrónico en Pedernales. Allí en Pedernales, gracias a la Gobernación de Pedernales, a la Asociación de Mujeres encabezada por Tita, a la licenciada Chamel, al equipo de protocolo de la Gobernación de Pedernales y toda la gente, MIPYMES, que hizo posible este taller en la provincia de Pedernales. También hablamos, en nuestra opinión, en ese tercer trimestre, que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, está tomando una serie de medidas en el Gran Santo Domingo para mejorar la movilidad del tránsito vehicular en esas demarcaciones, lo cual nos parece interesante y debemos seguir observando las efectividades de las medidas. Eso se hizo en el tercer trimestre del año 2025. El plan de negocios, hablamos del plan de negocios, cómo el plan de negocios fortalece las acciones de los empresarios MIPYMES, tanto en la región sur como en la República Dominicana. Asimismo, ABAD, dice, la Asociación de Bancos Múltiples, informó ayer que trabaja en algunas propuestas para simplificar el proceso de entrega de fondos a clientes fallecidos. Eso se produjo a raíz de una presión importante y una información donde miles de millones de pesos están en manos de los bancos, de personas que han fallecido y que no han podido, por diferentes razones, entregarle a sus herederos o a sus familiares. Entonces, sin embargo, los bancos los tienen en su poder y ellos han planteado en este tercer trimestre que están creando mecanismos para facilitar
que esos recursos se vayan a manos de los familiares ya fallecidos. En San Juan de la Maguana se desarrolla el plan San Juan Avanza en su segunda fase. Eso el ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, y Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura, pues pasaron en el tercer trimestre revista lo que están ejecutando en San Juan de la Maguana. También en ese tercer trimestre, el encaje legal, fondo de encaje legal, la Junta Monetaria autorizó a mediados de junio un programa de provisión de liquidez de 81.000 millones de pesos, según el Banco Central, condiciones favorables para contribuir al dinamismo de la economía dominicana. Eso fue una liberación importante que tuvieron en manos del público de los MIPYMES y sectores productivos esos 81.000 millones que autorizó la Junta Monetaria. También en nuestro programa hablamos de seguridad social y la informalidad, que es fundamental tener, digamos, seguridad, empleos formales para fortalecer la seguridad social. Y obviamente eso implicará reducir la pobreza en la República Dominicana. También conversamos en nuestra cápsula de opinión, cápsula de negocios, los costos de las MIPYMES. Entendíamos que la Fundación Herencia en Acción hemos insistido que las políticas públicas deben contribuir a la reducción de los costos de bienes y servicios de nuestros MIPYMES. Si no atacamos, podemos darle mucho financiamiento, podemos darle mucho apoyo de gerencial, pero si no atacamos las causas de que las MIPYMES puedan despegar en sus primeros 3 años, que son los costos operativos fijos, pues es un tanto más complejo llegar a la meta de supervivencia. Dice además, los MIPYMES también en la micro y mediana empresa conforman el mayor núcleo operativo y productivo nacional. Por lo tanto, representan unos 3 millones de puestos de trabajo según datos del 2022 y del 2023, que también lo planteamos en el tercer trimestre del año 2025. Dicen los empresarios valoran la ley de residuos sólidos. Eso fue cuando se sometió la ley en el tercer trimestre del año 2025, que fue aprobada al final del año 2025, diciembre. Sin embargo, tenemos que decir que esa ley es muy desigual. Es desigual porque carga a los medianos y pequeños en términos ponderados, como dirían los economistas, con unos niveles mayores que a las grandes empresas. Y pienso que el Ejecutivo, el señor presidente de la República, a pesar de que ya la promulgó, hay que hacerle una revisión. Porque, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro que producen prácticamente unos mínimos de basura, tendrán que pagar, antes eran 500 pesos, ahora tendrán que pagar 3.000 pesos al año. No reembolsable porque las organizaciones sin fines de lucro no manejan utilidad que reporte impuestos sobre la renta. Entonces, creemos que en ese aspecto el Estado dominicano tiene que estar un tanto equilibrado, como lo dice la propia Constitución. En el caso también de los MIPYMES, que usted, una persona física organizada de negocio y que esté organizada, cuando vaya a hacer su declaración, se va a encontrar que tiene 3.000 pesos de residuos sólidos. Entonces, una SRL que apenas maneje, usted dirá, bueno, pero será compensable. Sí, pero eso afecta a su liquidez. Y no es racional que empresas que manejen miles de millones de pesos tienen hasta un tope, inclusive, de colaboración sobre la ley de residuos sólidos. Eso es lo que desde la Fundación Gerencia en Acción estima conveniente. Asimismo,
el comercio electrónico. Nosotros habríamos hablado del comercio electrónico, que la informalidad en un estudio que se realizó estaba rondando por el 54.7% según un informe regional que publicó el Diario Libre en esa oportunidad, y nosotros lo dimos a conocer. El Arimal, la pieza emblemática de la provincia de Barahona, pues tiene un sitial importante, y allí estuvo el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y anunció una serie de certificaciones, entre ellas la certificación internacional Dominación de Origen del Larimar de Barahona, que eso es un paso importante. Aquí hablamos de cómo Donald Trump en el tercer trimestre cedió un tanto a los aranceles que impuso durante el inicio del primer trimestre, y nos dio el cariñito ahí y nos redujo un tanto sus aranceles. En el tercer trimestre también tuvimos la presencia en el programa de la Plana Mayor de CONACYT, una entidad que estudia, y el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACYT, estuvo en nuestro programa promocionando un evento de corte internacional, donde le aprovechamos y le dimos una serie de preguntas, porque lo entrevistamos a esa plana mayor encabezada por Misiades Rodríguez y su equipo de directiva que lo acompañaba. Que ahí está, que no estuvo en el programa, pero ahí está el licenciado Pedro Urrutia, que nos distingue con su amistad junto con otros colegas que tuvieron en la provincia de Azua en ese tercer trimestre. En cuanto a la economía, en la opinión, decíamos en una de nuestra opinión en el tercer trimestre que el señor presidente de la República en esta semana indicó que el desaceleramiento de la economía se está sintiendo. Eso implica y explica por qué la economía va a cerrar en el año, o cerró en el año 2025 aproximadamente con un 2.8% de crecimiento, porque ya en el tercer trimestre se estaba sintiendo la desaceleración de la economía. Asimismo, insistimos en lo que es la facturación electrónica, pero un dato interesante, que a pesar de la reducción, digamos, promedio del Producto Interno Bruto en el crecimiento de la República Dominicana, digamos que la empresa de calificación Moody's resalta que más que superar la pandemia, la República Dominicana ha fortalecido su institucionalidad en los últimos años. La agencia calificadora de riesgo Moody's Rating ha mejorado la evaluación crediticia de la República Dominicana. Eso ocurrió en el tercer trimestre, que lo anunciamos en nuestro programa, en el tercer trimestre del año 2025. En otro aspecto, abogados criticaron que una entidad financiera se encargue de fiscalizar el cumplimiento por parte de un abogado con respecto a la ley 155-17. Eso es un elemento en discusión. Todavía hay mucha gente que dice que es el Estado que tiene que tener el control de validación, pero los entes obligados, como son las instituciones financieras, los profesionales liberados, tienen la obligación de reportar a las unidades, a la superintendencia de bancos, a la unidad de análisis financiero y a la Dirección General de Impuestos Internos, a través de los mecanismos que porque son las unidades que controlan y supervisan los sujetos obligados. Las principales tendencias tecnológicas se plantearon en el tercer trimestre del 2025, que es cómo iba a ir evolucionando la tecnología. En primer lugar estaba la revolución de la inteligencia artificial, la ciberseguridad,
la confianza en los datos digitales, los semiconductores, las tecnologías emergentes y su impacto a largo plazo, las tecnologías cuánticas, el futuro de la robótica y el futuro de la movilidad, como esos elementos de la, digamos, de la operación tecnológica del mundo de hoy van a seguir incidiendo en el futuro. En ese tercer trimestre también el mandatario, el presidente Luis Abinader, decía que la demanda ha crecido en 1.300 megavatios en los últimos 5 años, y eso el presidente trataba más o menos de explicar el porqué de los apagones que se estaban realizando y que prácticamente durante todo el año 2025, con sus altas y sus bajas, se mantuvieron presentes los apagones, incluyendo un apagón general. En otro aspecto, el Ministerio de Hacienda y Economía, Magín Díaz, negó que el gobierno de Luis Abinader esté pensando por el momento someter una reforma fiscal. Eso fue en el tercer trimestre que planteó el ministro de Hacienda y Economía, y que lo que se pretende, explicó que el objetivo que tiene en la actualidad tras su entrada como funcionario público es atacar la desaceleración de la economía, hacer que la economía vuelva a crecer, manteniendo la estabilidad, además de la modificación presupuestaria razonable, cumpliendo con la regla fiscal. Es decir, que definió cuando entró Magín Díaz cuáles eran sus objetivos y que no tenía en mente una reforma fiscal. Sin embargo, los sectores productivos y todo el mundo, aunque él ya dijo que no, siempre piensan que sí. Eso es las percepciones a veces sobrepasan a la realidad, porque el ministro de Hacienda ha dicho en varias oportunidades que si bien es cierto que se necesita una reforma fiscal, él entendía que no era el momento para realizarla, y vamos a seguir esperando los momentos para hacer ese tipo de reforma. También en ese tercer trimestre nos visitó el Fondo Monetario Internacional, que hizo la evaluación del año 2024. En esa evaluación pues sacamos buenas notas. Por lo regular el Fondo Internacional nos da muy buenas notas. Muchos sectores quizás no están contentos con esas buenas notas, pero esa es la realidad, que tenemos una macroeconomía importante, que no hay desestabilización y que todos los sectores de una u otra forma seguimos operando para beneficio de la República Dominicana. En ese tercer trimestre la tasa de cambio llegó a 63,12 y para la compra, a 63,89 para la venta. Como digamos se había previsto en el primer trimestre de las autoridades del Banco Central. Eso se produjo en el tercer trimestre, y los que llevan el ritmo de la economía pues se darán cuenta que realmente se cumplieron las expectativas y las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana en cuanto a la tasa de cambio. Cabo Rojo y la autoridad portuaria expresaron su satisfacción por lo que la dinámica que se ha creado en Cabo Rojo, en Pedernales, que en ese tercer trimestre ya habían más de 300 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos, lo que contrastaba cuando al inicio del año los MIPYMES se quejaban de que no estaban teniendo la participación debida en las operaciones de Cabo Rojo, que impacta en el turismo de la República Dominicana y en particular a la provincia de Pedernales, lo cual como un ente que opera en el sur nos satisface enormemente que las operaciones de Pedernales sigan avanzando y que las inversiones del gobierno que está realizando en Pedernales pues sigan fortaleciéndose. En este tercer trimestre llegó Amazon Air Cargo, que en el periódico Diario Libre decía, hacía una pregunta: ¿qué es eso
y es un servicio de diario de carga aérea entre República Dominicana y Estados Unidos, y cada operación tiene 55 toneladas métricas de capacidad. Y decía que no es servicio de paquetería puerta a puerta. Es decir, eso se aclaró perfectamente, y que porque mucha gente se hizo expectativa, Amazon República Dominicana. No, Amazon carga y tiene sus almacenes logísticos para distribuir, no en República Dominicana, sino en el Caribe, como un elemento de home, como dicen en muchos entendidos en la materia. En este tercer trimestre también se hizo presente la morosidad vencida del sistema financiero dominicano, y el índice de morosidad continuaron su trayectoria ascendente durante el segundo trimestre de este año, registrando un salto de 48.5% interanual, de acuerdo con informes de la Superintendencia de Bancos. Es decir, que los dominicanos eso obviamente tiene su explicación. Si hay menos crecimiento, hay menos posibilidad de desarrollo en términos económicos. Y si tengo que decidir entre comer hoy y pagar la tarjeta de crédito, pues ¿cómo? Entonces esa es la realidad que se está viviendo, y que esperamos que en el 2026 tengamos una reversión de esos informes de morosidad. El sector eléctrico, ya hemos hablado durante todo el año, fue noticia. El señor presidente en el tercer trimestre emitió un decreto, el 517-2025, donde le daba, una serie de poderes al sector eléctrico para que resuelva la situación. Hasta este momento, quizás un elemento a largo plazo, no producto del frío de diciembre, mejoró sustancialmente el sistema energético. Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos años en el sistema energético en el 2026. También nosotros en la revista Vida y Éxito tuvimos mucha presencia, y en ese aspecto tomamos datos para compartirlos con ustedes, y en lo que estaba el éxito empresarial, la competitividad de una compañía y la diferenciación en el mercado van a más allá de los números. Hoy también se miden por la reputación corporativa, es decir, y la confianza que generan sus colaboradores en el manejo operativo. Es decir, que nosotros le dimos a nuestros radioescuchas información para que tomen decisiones en cada uno de sus aspectos para mejorar su capacidad de negocios. Esto, digamos, fue lo que aconteció en el tercer trimestre del año 2025, siempre dándoles gracias a Centro Diagnóstico Osaba, donde se realizan resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, Holter, sonografías y consultas especializadas. Agende su agenda y su cita al 829-247-3592. Osaba cuida su salud. Agua buena, la mejor agua de Asua y toda la región sur del país. El Mesón Suizo. Contacte al 809-521-9821. Peguero González y Asociados, auditores, contadores y consultores en impuestos, en el 829-830-1688 y en el 809-237-2324. Mercedes Landrón y Asociados, pisos y polidos, llámese al ingeniero Alexis Mercedes al 809-879-4222. Suite El Ancla, Hotel Suite El Ancla en Barahona, está cerca de todo, y haga su reservación en el 829-318-9431. Gracias a nuestro equipo colaborador, Wanda Carrasco, que es nuestra productora general, Samuel Leguén, Nelson de la Rosa, los conductores Wendy Espinosa y Ramón Peguero, que es una producción general de la Fundación Gerenta en Acción, este programa. Y que le damos gracias a los periódicos Listín Diario, Nuevo Diario
Diario Libre, El Dinero, Vida y Éxito y otros periódicos de donde tomamos informaciones para reproducirlas junto a ustedes y que ustedes estén informados de primera mano de esas informaciones. Señores, en el último cuatrimestre, octubre, noviembre y diciembre, hablamos nuevamente de facturación electrónica. ¿Por qué hablamos en forma constante de facturación electrónica? Porque es una norma legal, porque es el futuro del comercio en la República Dominicana, porque es necesario que nuestros MIPYMES se tecnifiquen y es necesario que bajo esa tecnificación se cumplan la ley de impuestos. Entonces, todos los estudios indican que hay algunos niveles de desigualdad en términos de manejo básicamente del ITEVI. Las grandes empresas ya están 100% prácticamente copadas por la facturación electrónica. Las empresas ya están 100% prácticamente copadas por la facturación electrónica. Los medianos y grandes de las administraciones locales están a un buen ritmo y ahora deben entrar los pequeños y micros empresarios si aplicaran. Por eso es importante que se acerquen a su administración tributaria o a sus asesores para que le den una información acabada y de primera mano. En otro aspecto, digamos que una de las causas de negocio en este último trimestre, que es el cuatrimestre, dice que desde cero, cerca de la frontera con Haití, el proyecto turístico Pedernales Cabo Rojo, actualmente en construcción, incluirá 12,000 habitaciones de hotel, un aeropuerto internacional, una marina, entre otras cosas, con una inversión de 2.200 millones de dólares. Eso es importante, eso fue reseñado en la revista Vida y Éxito, en la cual nosotros estamos adscritos y lo compartimos con ustedes en el cuarto trimestre de este año que finalizó del 2025. También en ese cuarto trimestre se había indicado que la economía había crecido hasta agosto del 2025 2.3%. Eso lo explicó en las informaciones del Banco Central y que se admite que hubo una desaceleración en los sectores de la construcción y manufactura, lo cual evidencia que lo que planteó el presidente en el tercer trimestre, de que había habido un tanto desacelerado el proceso económico de la República Dominicana. También en este cuarto trimestre, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, Héctor Julio Nieves, dijo que el gobierno debería tomar en cuenta a los comerciantes detallistas debido a que estos no cuentan con el respaldo del Estado para fortalecer sus negocios. Dijo Héctor Julio Nieves: nosotros entendemos que la producción local a veces no es suficiente y se traen importaciones. Nosotros apelamos a la buena intención del gobierno porque quieren participar en las importaciones. El gobierno habría que ver qué ocurrirá. En otro aspecto, muchos economistas plantearon, varios economistas plantearon cómo iba a cerrar la economía, cómo veía la economía. Pero un dato interesante: la representación económica china, que está encabezada por la señora Rosa NG, señaló que actualmente vive en un clima de incertidumbre y acoso institucional debido al cierre masivo de negocios propiedad de ciudadanos chinos sin previo aviso ni oportunidad de regulación. La señora aseguró que múltiples entidades de Estado actúan de manera descoordinada y con rigor excesivo, generando un ambiente hostil para los inversionistas de origen asiático. Esto nosotros en la Fundación Gerencia en Acción lo expusimos y le habíamos dicho al gobierno que de una u otra forma los
nacionales inversionistas chinos tienen que cumplir las leyes dominicanas. Eso no tiene discusión. Ahora, habíamos planteado que si usted ve una construcción y grande, y usted ve que usted se acerca como autoridad municipal o como obra pública o como el Ministerio de la Vivienda y pregunta dónde están los planos y no los tiene y no tiene los permisos, pues detenga la obra, no deje que la termine. Entonces, es un problema de supervisión. ¿Que debieron haber llevado los planos? Sí, pero todos lo estamos mirando que está construyendo. Entonces decía un dicho, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Más en estos términos, entonces si usted ve que están construyendo y usted ve que abren un negocio grande, no espere que el que, si no fue la primera vez, vaya usted en el proceso de construcción, que es lo que nosotros indicamos en esa oportunidad. También el Banco Central en el cuarto trimestre redujo la tasa de interés monetaria de 5.75 a 5.50, una gran noticia porque eso le da mayores márgenes a los bancos, a las instituciones de intermediación financiera, llámese los bancos, para que puedan operar con un mayor nivel de margen y manejar sus operaciones en forma adecuada. También en este tercer trimestre la ley de Home, que estaba próximo a caducar, que es el desarrollo de zonas francas gemelas, Haití, República Dominicana, de la Fundación Gerencia en Acción. No nos gusta mucho eso porque muchas empresas o algunas empresas se trasladaron bien posicionadas aquí en la República Dominicana, dejaron empleos vacantes aquí para irlo llevarlo a Haití. Por eso no nos gusta mucho esa producción de plantas gemelas. Obviamente, como propulsor de negocios, los inversionistas van donde hay mejores ventajas. Ahora, la República Dominicana también tiene que, si apostamos a la formalidad, si apostamos a que hagan empleos formales, tenemos que apostar entonces que nuestros inversionistas locales no se nos vayan para Panamá, para Haití o para Costa Rica, porque entonces van a desarrollar empleos formales en otras ciudades, en otros países y no en la República Dominicana. Eso es lo que estimamos. En una de nuestra opinión, la Superintendencia de Bancos puso a circular la resolución 2025-13, lineamientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorro a los micro, pequeños y medianas empresas. Es un dato interesante, nosotros lo resaltamos en nuestro programa. La superintendencia no le ha dado quizás la gran promoción que eso amerita, porque a raíz de la ley 155-17 había un MIPYME que quería abrir una cuenta bancaria, pues tenía algunos niveles de situaciones, porque la ley de lavado de activos indica de dónde usted va a sacar para sacar una cuenta de ahorro o corriente. Entonces, ahí había un pequeño desliz, y entonces la Superintendencia de Banco generó en forma oportuna esa solución. Todo esto se ocurrió en el cuarto trimestre del año 2025, y entonces eso es importante. Cerramos un año 2025 con algunos niveles de dificultad. Sin embargo, tenemos que iniciar el año 2026 con optimismo, con visión de desarrollo y con acciones positivas para superar lo que ya no es posible, porque el año 2025 terminó. En el cuarto trimestre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá a partir del 1 de noviembre aranceles al 100% a China. Es una guerra comercial
que se mantuvo durante todo el año 2025. China, Estados Unidos, Europa, Rusia, aparte de la guerra de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la guerra comercial se mantuvo porque Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, tocó aranceles a Brasil, tocó aranceles a la India, tocó aranceles a China, tocó aranceles a España, es decir, a la América Latina, es decir, una situación de incertidumbre económica que gracias a Dios, a pesar de los pesares, pudimos crecer cerca de un 3%, que no es nada despreciable. También en el cuarto trimestre, Mahindía informó que aunque no se habla de una fecha específica, ya se hacen falta condiciones políticas y sociales para presentar una reforma fiscal. El Ministerio de Hacienda, Mahindía, indicó está consultando con diferentes sectores sobre este tema. Es decir, inicialmente dijo que no, pero ahora dice el ministro de Hacienda, dice, hacer una reforma en esta época es difícil. La población está rancia. Entonces, cualquier reforma que se haga debe ser consensuada, debe ser viable, debe ser progresiva. O sea, los que tienen más tienen que pagar más. Hay que combatir la evasión y eso se hace y eso se está haciendo, dijo al ser entrevistado en un programa matinal que se transmite en Telemicro. Es decir, ya al final del año se marcó la ruta de una posible reforma fiscal consensuada. Ahora decimos que tenemos que revisar la ley de residuos sólidos, porque esa ley de residuos sólidos es un tanto desequilibrada en cuanto a los pequeños y medianos empresarios con relación en forma ponderada a la carga que le asignaron a las grandes empresas de la República Dominicana. Eso debemos decirlo desde la Fundación Gerencia en Acción y debemos, solicitarle al presidente Luis Abinader, a pesar de haberla promulgado, que revise esa situación. Los conductores de este programa, Wendy Espinosa y Ramón Peguero, participaron en la 36ª conferencia de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, realizada en la ciudad de Paraguay. Fue todo un éxito, con toda una masiva presencia de contadores profesionales latinoamericanos y del Caribe, incluyendo la República Dominicana, que fue la tercera más grande participación en el evento, por lo cual fue galardonada. Bolivia y Perú fueron el primero y el segundo lugar, y fue un programa amplio donde los conductores de este programa fueron expositores de una exposición, valga la redundancia, sobre la sostenibilidad en la información financiera de los ayuntamientos. Eso fue un trabajo para el sector público que se realizó y fue elegido para que sea expuesto en esa conferencia interamericra de contabilidad. Todo eso se dio en este cuarto trimestre. Nosotros realmente, gracias a nuestros colaboradores, gracias a todos por darnos este voto de confianza en el año 2025, y les decimos que para el año 2026 habrá sorpresas. Estamos organizando el seminario empresarial, que próximamente se lo vamos a decir. Estamos organizando varias conferencias y varios talleres dirigidos a los MIPYMES y manteniendo nuestro programa de radio. Gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo sábado, donde iniciaremos con todo el contenido de este programa que ustedes lo tienen en el sitial número 1 de la región sur y el principal programa de negocios en la región sur de la República Dominicana. Gracias al Mesón Suizo,
Agua Buena, Osaba, Peguero González Asociados, Mercedes Landrón y Asociados, Hotel Suite El Anca y al Expreso 104.7, esta emisora de la comunidad que nos permite transmitir por sus ondas y su cadena de Facebook. Hasta el próximo sábado.